Vamos entonces a analizar todo esto porque esto es de suma importancia para todas las personas de cualquier edad y en cualquier parte del mundo, en cualquier país, en cualquier situación económica, en cualquier momento de toda su vida, de toda su larga vida que pudiera estar teniendo. Los problemas son algo natural. Tú debes de asumir esa parte que es muy importante en tu mente. Existen muchísimas personas que los problemas son tantos y tan fuertes que el estrés puede ser enorme. Ese estrés, que no digo que sea malo, porque el estrés en algún momento es bueno, te reactiva o te activa para que puedas tomar acciones, para que puedas tomar decisiones, para que te puedas mover, para que puedas hacer algo. Pero ese estrés se vuelve contrario a ti cuando permites que el estrés controle tu situación, controle tus pensamientos, controle tu movilidad. Cuando tú tienes un estrés excesiva y no te ayudas o no encuentras la manera de liberar ese estrés, seguramente tendrás una situación en donde ya no estás disfrutando tu vida, ya no estás disfrutando las personas que están contigo, ya no estás disfrutando los procesos que tienes a través de los años. Los problemas son algo natural y debes de comprenderlo, eso grábatelo por favor. Esos problemas los tienes desde el momento en que naciste hasta el momento en que mueres. Y esos problemas, muchos de ellos los ocasionarás tú, pero muchos de ellos también serán provenientes de algún otro lado que en algún momento veremos. Debido a esto que te estoy explicando, deberíamos tener una conciencia diferente de los problemas. Imagínate esta situación. Tú tienes ahorita 20 años, llevas 20 años quejándote en mayor o en menor medida, pero llevas 20 años quejándote de tener problemas todos los días, cada hora, cada instante, cada año, en cualquier época y en cualquier posición en que te encuentres. Pero esta situación es muy curioso para nosotros los seres humanos. Si nosotros tenemos problemas de manera consistente, deberíamos de tener entonces la capacidad de soportar y de darle la proporción adecuada a los problemas, y no lo es. Si nosotros tenemos problemas de manera constante y que seguramente de una forma u otra los has resuelto o se han resuelto, entonces deberíamos de tener la capacidad de resolverlos. No estoy diciendo que tengamos la capacidad de resolverlos todos a nuestra entera satisfacción. Esto es algo diferente, pero deberíamos de tener la capacidad de poder brincar los problemas para continuar nuestras vidas de manera natural. Me gustaría pedirte que nos regales un like, que los recomiendes estos videos, que nos busques en nuestras redes sociales, que compres el libro que te sugiero, en donde yo soy el autor, Derribando las Barreras de la Vida, y que puedes encontrar en Amazon o en nuestra dirección que encontrarás de correo electrónico para solicitarlo, e incluso solicitar si tienes grandes problemas o si tienes problemas importantes. Te sugiero que puedes contactarnos para buscar asesorías personales. Créeme que te va a ayudar muchísimo todo esto que te estoy comentando. Si nosotros podemos observar esto, entonces nuestro estrés debería de ser más controlada, porque sabemos que los problemas existen, porque sabemos que los problemas se presentarán. En la medida que ese estrés se controla, en esa medida incluso tendremos la tranquilidad para resolverlos cada uno de ellos.